días a todos. Bueno, es un placer poder compartir este momento con ustedes en este ciclo de charlas que va a tener una continuidad en el tiempo y bueno, que luego en la fecha estipulada vamos a poder encontrarnos y vamos a poder debatir sobre todas las temáticas que vamos trazando y que vamos tratando. En lo que a mí respecta, me toca hablar del modelo comprensivo para la enseñanza en fútbol. Seguramente ustedes lo conocerán como el modelo TGFU, que es su traducción en inglés, y bueno, a partir de ahora y en esta charla vamos a hablar del modelo comprensivo, y donde los autores, para hablar de este modelo comprensivo, tal cual lo dice este subtítulo, hablan de un camino hacia un aprendizaje efectivo integral. Vamos a ver de qué se trata este modelo comprensivo y que en este ciclo de charla vamos a poder tratar de llevar desde una parte teórica a una parte práctica para poder, por lo menos, generar disparadores y abrir esas ventanas para que cuando nos encontremos podamos debatir sobre algunos temas. Dentro de los análisis comparativos y los modelos de enseñanza que hay aplicado al fútbol, si bien hay muchos modelos, ¿sí? y sobre todo hay modelos que fueron base para que se generen otro tipo de modelos, a mí me gusta dividirlo en tres grandes grupos. Por ejemplo, el primero, que tiene que ver con el modelo analítico, el modelo mecanicista, que tiene un enfoque desde el conductismo. El segundo, que es el modelo comprensivo, que nos trae acá a estar reunidos. Y el tercero, que es el modelo de los sistemas dinámicos, ¿no? Basado en las perspectivas ecológicas, que seguramente otros compañeros van a poder desarrollar y luego debatiremos. Yo voy a presentar acá los ítems que van a estar durante toda la charla, va a servir como una introducción de lo que podemos ir nosotros desarrollando. Primero, de dónde se origina este modelo comprensivo, que viene desde una perspectiva educativa, que es el constructivismo. Vamos a ver qué es el constructivismo, cuál es su relación con las teorías cognitivas, ¿no? Cuál es su aplicabilidad en el fútbol, estas cuestiones de poner en situaciones globales. Luego el medio de desarrollo, esto que dice el aprendizaje explícito, y cuál es la diferenciación entre explícito e implícito, y cuáles son los modelos que toman el aprendizaje explícito, cuáles son los modelos que toman como preponderante el aprendizaje implícito, y cuáles son los modelos que hablan de una hibridación de estos modelos de aprendizaje, ¿no? Estas estrategias híbridas que dicen que no es una cosa u otra, sino que pueden convivir tranquilamente y van a ser efectivas en los distintos procesos de nuestros futbolistas. Esto que decíamos de dónde se ubica el jugador del desarrollo cognitivo, es decir, cómo vamos a plantear nosotros distintas situaciones de juegos que sean reales o que se asemejen al juego real para que los jugadores puedan ir resolviendo, puedan ir encontrando soluciones a través del procesamiento de la información. El juego, cómo nosotros vamos a presentar este juego y las distintas fases del mismo. El concepto de transferencia, ¿sí? Un concepto que hoy, a medida que vamos transitando y vamos investigando, toma mucha preponderancia, ¿no? ¿Qué es transferir y cuáles son las situaciones que podemos transferir realmente? ¿Cómo se diseñan las tareas y cómo tiene que ver con el modelo comprensivo, cómo utiliza los canales de comunicación para transmitir esta información y la importancia de la comunicación dentro de este modelo comprensivo para el entrenamiento de los deportes de equipo y sobre todo en el fútbol? Podemos plantear e iniciar esta charla desde esta pregunta, es decir, ¿qué es mejor, que el jugador resuelva por sí mismo o es mejor ofrecerle una ayuda? Es decir, nosotros como entrenadores, ser guías y facilitadores para que el jugador logre conseguir estos aprendizajes que le proponemos. Nosotros vamos a charlar mucho desde procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Jugadores que estén en etapas de formación y sobre todo a largo plazo. Fíjense que en esta pregunta empieza a quedar un poco de lado la pregunta inicial que nos hacíamos en todo el proceso histórico en los modelos de enseñanza-aprendizaje, que es si el jugador debe partir desde la técnica individual para luego aplicar las cuestiones tácticas, ¿no? En su momento fue un gran debate, había quienes se centraban de que la base era la técnica individual aislada, ¿no? Aislada de un contexto de juego, y luego empezar a aplicar el modelo contextual. Hoy eso empieza a quedar de lado a través de las investigaciones científicas, a través de
de la importancia y de la aplicación de la neuroeducación dentro de los procesos de entrenamiento y empezamos a ir a estas preguntas, ¿no? A preguntas más contextuales. ¿Qué es mejor? ¿Si el jugador resuelve por sí mismo o es mejor que nosotros podamos ofrecerle una ayuda? Esta misma pregunta se le hace a Ripoll en el 2009 y le dicen, ¿cuál es el cuestionamiento, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Conocimiento o emergencia? Y él responde, para mí es conocimiento y emergencia. Esto es un poco el punto donde yo me voy a centrar, y si ustedes me preguntan cuál sería el lugar donde me ubico, donde me siento más cómodo, creo que es en esta respuesta de este autor y por eso la busqué, ¿no? Yo no creo que es una cosa u otra, sino que quizás es una cosa y otra, porque depende mucho de los contextos socioculturales, deportivos, las experiencias que los jugadores tengan, los ámbitos en que nosotros nos vamos a desarrollar. Y que quizás es importante esta cuestión de la estrategia híbrida dentro de los modelos metodológicos. Quizás en algunos momentos vamos a utilizar y va a haber una metodología que va a ser el centro de todo el proceso, pero que quizás podemos ir jugando y podemos ir involucrándonos con otras y tomándola como herramientas para desarrollar y que los jugadores se desarrollen de la mejor manera. Como decía anteriormente, el modelo comprensivo, que en realidad es modelo de enseñanza comprensiva en el deporte, nosotros vamos a hablar de modelo comprensivo, es un modelo pedagógico que hay muchos, como decía anteriormente, hay muchos modelos, sobre todo dentro del estudio de la educación física, se crearon muchísimos modelos pedagógicos, y nosotros vamos a hablar de este modelo llevado al fútbol, ¿no? Que es lo que nos compete y lo que nos trae a esta charla debate. Una de las grandes disparadores que yo quiero nombrar dentro del modelo comprensivo dice que gran parte de las respuestas están en la mente del jugador y habla de algo que es el procesamiento de la información, sobre todo los autores que yo tomo como referencia, y que bueno, van a ser un gran debate a lo largo de esta charla. Vamos a hablar del origen y de la perspectiva de este modelo comprensivo. Decíamos que se basa en el constructivismo, que se fundamentan las teorías cognitivas, teoría de la mente, que se sitúa en oposición a los modelos conductistas y mecanicistas y que los autores Banker y Thor, también podemos nombrar a Almond, están vinculados, en realidad son quienes lo crean y lo fundamentan. ¿Por qué lo fundamentan? ¿Por qué lo crean? Tiene que ver en una oposición a lo que era el modelo conductista de la época, ¿no? En esto podemos remontarnos a qué nosotros queremos, qué tipo de jugador nosotros queremos formar. Que fue un poco la pregunta que se hacían los autores a la vez, que también hacían otra pregunta, es decir, ¿cómo podemos nosotros llevar el juego que hace el adulto, el juego real, llevarlo a las edades de modelo de enseñanza-aprendizaje? Y sobre todo esta cuestión, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para romper estos modelos analíticos, mecanicistas, que vienen desde la perspectiva conductista, que se centraban en el docente principalmente, quien era quien tenía todas las respuestas, y lo querían llevar y cambiar a que estos modelos se centren en el alumno, ¿no? En el jugador de fútbol. Y poder llevarlo en una situación contextual, ¿no? A la importancia del contexto para luego poder transferirlo a una situación real. Entonces ahí nos preguntamos qué es el constructivismo, esta perspectiva educativa que, como dice el doctor Iván Rivilla, es importante que procesa el contenido de manera cognitiva antes de expresarlo a través del movimiento. Hay dos autores que yo acá también quiero hacer una pausa, dos autores que son muy referentes, que uno es Jerome Brunner y el otro es Lev Vygotsky, donde Brunner tiene un concepto que quizás es conocido para ustedes, y si no es interesante, el concepto de andamiaje, el concepto que los docentes, en este caso los entrenadores, funcionamos como un andamio, y los aprendizajes previos también son un andamio dentro de los jugadores, y ese andamio va a servir de base para que se vayan desarrollando otros aprendizajes superiores, y va a ir así de una manera progresiva. Vygotsky, por el otro lado, habla de lo que es la zona de desarrollo próximo, que es el jugador se encuentra en una determinada zona, con sus experiencias previas, con lo que conoce, con lo que puede resolver, y que con la ayuda del entrenador, en este caso del profesor, la ayuda del adulto responsable y quien tiene el conocimiento, va a ir
creciendo en zonas hasta llegar a una zona de desarrollo próximo, una zona de desarrollo real. El constructivismo parte tiene sus bases en la psicología y en la sociología, y es un modelo donde el alumno o el jugador relaciona lo que aprende con lo que ya sabe, ¿no? Esto que decíamos de que tiene sus bases y sus experiencias. Y este tipo de modelos enseña y obliga al jugador a reflexionar constantemente lo que está sucediendo dentro del entrenamiento, ¿no? Se caracteriza, como dice en el cuarto ítem, por estrategias globales, la indagación, la búsqueda y la resolución de situaciones de juego constantemente. Y bueno, como decía anteriormente, el modelo comprensivo más extendido y reconocido es el TGFU, creado por Almore, Bunker y Thorpe ya ahí en 1982, ¿no? El modelo de entrenamiento comprensivo es un modelo pedagógico que pretende enseñar los principios básicos del deporte para que puedan entender su estructura táctica y habilidad necesaria para hacerlo, ¿no? Esto es porque parte desde la táctica, a diferencia del modelo analítico que partía de la táctica, parte de la táctica, parte del conocimiento del jugador en relación a lo que va a tener que resolver en situaciones reales de juego, ¿no? Por eso persigue presentar contextos similares al juego definitivo, bien en forma de juegos modificados o situaciones globales con el fin de que el jugador pueda entender esta importancia táctica. Y el concepto importante que decía es el de transferencia, ¿no? Y la vinculación de la transferencia con el modelo comprensivo. Porque nosotros tenemos que establecer esta relación entre la práctica real y la enseñanza contextualizada para que se produzca el concepto de transferencia, ¿no? de estos elementos comunes. Nosotros sabemos que hoy la neuroeducación ha partido de que para que se genere transferencia tiene que haber disparadores en contextos similares, ¿no? Es decir, si yo quiero transferir una cuestión desde A a B, ese B, que la situación real debe generar disparadores, ¿sí?, similares a donde se desarrolló esa situación. Por lo tanto, nosotros debemos practicar en situaciones reales donde nosotros luego queremos que se transfieran esos conocimientos, ¿no? Y para eso es importante poder basarnos en cuestiones donde el proceso, donde el jugador es capaz de generar un aprendizaje significativo para establecer relaciones entre lo que entrena y lo que va a realizar en la comprensión. Y acá aparece el concepto de aprendizaje significativo, que es un aprendizaje que parte desde la psicología constructivista, basado en Ausubel, ¿sí?, que dice que el jugador debe entender, él lo habla desde el alumno, debe entender el por qué y el para qué está realizando las situaciones que está entrenando en este momento, ¿no? Si, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿No? El jugador tiene unos aprendizajes previos y que cuando nosotros le planteamos esta actividad de una manera global, de una manera facilitadora, entender por qué estoy haciendo esto, por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, cuándo lo voy a hacer, cuándo lo voy a aplicar en una situación de juego, ¿no? Es lo que habla un poco el aprendizaje significativo sube dentro de lo que es las estrategias constructivistas, ¿no? Y bueno, este modelo comprensivo trata de que, como decía anteriormente, el enfoque está en el jugador, ¿no? El jugador y la importancia del jugador dentro de las situaciones contextualizadas de las tareas. El docente pasa a ser un guía y un facilitador de esos aprendizajes, ¿no? Buscando con distintas estrategias, ayudándolo temporalmente a que pase de determinadas zonas. Y bueno, vamos a ver algunas características y objetivos que tiene el modelo de entrenamiento comprensivo. Tiene el juego modificado como principal herramienta de aprendizaje y motivación. Esto es muy importante, la motivación. Ponerlo al jugador en ambientes motivantes, y el juego es una cuestión motivante para el jugador mismo. Plantear tareas, como decíamos anteriormente, que sean significativas para él, que se relacionen con sus aprendizajes previos, que él sepa por qué está haciendo lo que estamos desarrollando. Esta cuestión de la toma de decisiones, ¿no?, que los autores cuando crean el modelo
ponían en oposición al modelo conductista, donde el jugador no está tomando decisiones porque está replicando una acción puntual, una cuestión comportamental técnica que el docente dice, vamos a hacer esto y lo vamos a reproducir, y lo hace a través se hace en este modelo comprensivo relacionando el modelo de la lógica interna del juego, ¿no? El juego respetando esas cuestiones que el juego está presentando. Y como decíamos anteriormente, la táctica como protagonista dentro del modelo, y no es que la técnica queda en un lugar opuesto o no se hace, sino que la técnica queda integrada a este modelo para que el aprendizaje sea globalizado, como dicen los autores. Nosotros podemos desarrollar la técnica a través de estas situaciones globales, de estas situaciones jugadas, en estos espacios reducidos que podemos hacer, el desarrollo técnico y táctico, resolutivo y de toma de decisiones van a quedar vinculadas e integradas para la formación de este jugador. Y nosotros podemos plantearnos de cómo el jugador va a buscar estas soluciones que nosotros le presentamos en distintas jugadoras. Y acá dice que las respuestas están en la mente del jugador. Nosotros podemos presentar una determinada actividad, ¿sí? Y nos podemos basar en dos situaciones y en dos estilos de aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje explícito y el aprendizaje implícito. Yo busqué dos definiciones, por ejemplo, en lo que es el aprendizaje explícito, lo que Master dice que es aquel de carácter intencional y en el cual el sujeto puede dar cuenta del mismo, es consciente de lo que está sucediendo. Y el aprendizaje implícito, que es la capacidad que tenemos de aprender cosas sin tener una conciencia explícita de ello, sin que sepamos necesariamente cómo aludir a la misma, ¿no? Es decir, son dos cuestiones que nosotros podemos plantear una determinada situación y podemos ubicarnos en estos dos puntos. Por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar un 2 contra 1, el 2 contra 1 tiene distintas situaciones y nosotros podemos decir, bueno, yo soy el jugador A y soy quien soy el poseedor de la pelota y tengo que conectarme con el jugador B, pero el jugador que está en oposición a esto, en este momento está cortando línea de pase y nosotros podemos desarrollar y explicar dentro de esta teoría, decir, bueno, cuáles son las situaciones o los momentos para eliminar el 2 contra 1. ¿Qué pasaría si ese jugador que está en oposición, en vez de cortar la línea de pase, directamente va y me sale a marcar a mí? ¿Sí? Entonces ya ahí hay otro tipo de respuesta. O otra situación, si ese jugador que está en oposición va y fija al jugador poseedor, en este caso el jugador B. Nosotros podemos ir y diciendo, si sucede esto, podríamos desarrollar esto, o podríamos poner en preguntas a los jugadores y decir, bueno, ¿qué pasa si sucede esto? Si entonces esto sucede, ¿cuáles serían las respuestas? Y ponerlos a reflexionar a los jugadores activamente y de manera consciente sobre lo que sucedería. Distinto sería si nosotros planteamos una actividad y el jugador va vivenciando esa actividad y va resolviéndolo sin la necesidad de ponerlo en el plano consciente de esas distintas situaciones. Nosotros acá tenemos una actividad ejemplificadora, una dinámica extensiva que tiene que ver, que nosotros llamamos que es los espacios reducidos, las situaciones simuladoras que involucren jugadores de 5 contra 5 a 9 contra 9, donde hay un espacio que ya está delimitado, también hay un espacio de interacción individual y una dosificación. Acá abajo están las variables que nosotros medimos y nos basamos para llevar adelante la metodología, como tiene que ver con el sistema de posicionamiento global, ¿no? El GPS, la escala de percepción del esfuerzo, RP, bueno, y lo que nosotros llamamos semáforo emocional. En una situación 1 nosotros podemos plantear un juego reducido donde el equipo en posesión está en superioridad numérica y dentro de la salida, la actividad inicial no tiene oposición, ¿sí? Y nosotros podemos plantear entonces, si entonces no tenemos oposición, ¿cuáles las posibilidades que tenemos para partir y pasar desde la zona de inicio a la zona de desarrollo, ¿sí? O la zona de progresión y luego en finalización? O también ponernos en una situación donde hay una oposición y el jugador tiene que resolver. Nosotros podemos plantear, si entonces planteamos la actividad y dejamos que sucedan determinados comportamientos, o si planteamos la actividad y utilizamos el si entonces, qué es lo que queremos, cómo está planteado el juego, por qué se determinan determinados comportamientos y cuáles son las respuestas y las resoluciones
a esas situaciones que plantea el juego, ¿no? Entonces, de ahí, en este juego planteado, nosotros podemos buscar y utilizar determinadas estrategias, por ejemplo, el aprendizaje por descubrimiento, el descubrimiento guiado, la resolución de problemas, cómo fomentar la indagación, y esto va a tener mucho que ver con algunas cuestiones puntuales de en qué momento lo vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, algunos autores dicen que el aprendizaje explícito genera en gran medida mayores beneficios al rendimiento del deportista y que nosotros ubicándonos en este lugar le vamos a permitir, le vamos a dar muchísimas más herramientas al jugador a la hora de sus procesos de enseñanza-aprendizaje y cuando llegue formado a una primera división. Pero también, en oposición a esto, otros autores, por ejemplo, Master, dice que el aprendizaje implícito es mejor en lo que tiene que ver en los procesos de iniciación del deportista, ¿no? Y nosotros, basados quizás en algunos estudios de RAP, podemos acá poner como que un aprendizaje u otro va a depender del nivel de complejidad de la actividad y de acuerdo al planteamiento nosotros de la actividad. Acá dice que RAP y sus colaboradores, también mencionado en estos autores, pero también lo menciona Práxedes, dice que los deportistas aprenden de manera implícita en situaciones de baja complejidad y de manera explícita en contexto de mayor complejidad. ¿Cómo podemos traducir esto en el ejemplo que estábamos viendo 2 contra 1? Nosotros, si planteamos una situación de baja complejidad, por ejemplo en el 2 contra 1, podemos generar de manera implícita, proponer la actividad y que el jugador vaya desarrollándolo, pero a medida que vamos progresando y generando contexto de mayor complejidad, ¿no? Alta complejidad, por ejemplo, en una situación de 5 versus 4, en un espacio reducido, que el equipo atacante está en superioridad numérica y nosotros como entrenadores queremos que ese juego el jugador resuelva o se plantee muchas situaciones 2 contra 1 por la banda, quizás sí vamos a necesitar de manera explícita para que ellos tengan el foco puesto en esa situación y puedan identificar lo que nosotros como entrenadores pretendemos y lo que el juego en sí está planteando, ¿no? Esto es una breve diferencia. Pero bueno, también acá genero una pregunta y una charla de debate. Bueno, ¿en qué momento es mejor el aprendizaje implícito y en qué momento es apropiado el aprendizaje implícito en un proceso formativo a largo plazo? Y acá surge esta cuestión. ¿Qué es mejor para los niños, qué es mejor para el adolescente y qué es mejor para los expertos? ¿En qué lugar nosotros nos vamos a ubicar dentro de estas cuestiones contemplando estas edades y estas propuestas, ¿no? y estos modelos? Nosotros tenemos, como decía anteriormente y explicaba lo que es la dinámica extensiva, que tiene que ver con 5 contra 5 y 9 contra 9. Nosotros también dividimos en dinámicas intensivas, que tiene que ver con 3 contra 3 y 4 versus 4. Vamos generando a través de este proceso, en este caso Racing Club de Montevideo, un proceso infanto-juvenil, en este caso son juveniles, cómo vamos desarrollando para que sucedan el planteamiento dentro del modelo comprensivo, después vamos a ver cómo lo vamos ubicando estratégicamente, de acuerdo al concepto que queremos desarrollar, ¿no? Y esta propuesta de dosificación, como mencionaba anteriormente, la importancia que nosotros le damos a identificar el espacio que vamos a hacer, es decir, nosotros dividimos en 3 espacios, espacio pequeño, espacio mediano, espacio grande, porque sabemos que a medida que modifiquemos los espacios, los comportamientos van a ir fluctuando, el espacio de interacción individual y la dosificación, y como decía anteriormente, las 3 variables que vamos desarrollando. ¿Qué pasa con el jugador? ¿No? ¿Qué es lo que el modelo comprensivo quiere para el jugador o cómo lo identifica? El modelo comprensivo pretende que el jugador aprenda a jugar tácticamente, ¿sí? Y habla de aprendizaje, toma de decisiones y de resolución de situaciones de juego a través del planteamiento de los juegos y de las preguntas que nosotros le vamos a hacer. Por ejemplo, en esta situación, también una situación real planteada en Racing de Montevideo, un juego con distintos
con distintos comodines, ¿no? Para que se dé muchas veces el comportamiento que nosotros pretendemos, en este caso, por ejemplo, el ataque por las bandas. Un equipo está continuamente en superioridad numérica y posicional por la acción de los comodines, ¿no? Entonces, se plantea una situación donde los jugadores deben buscar la solución y resolver motrizmente y cognitivamente lo que el entrenador pretende, ¿sí? Esto que es el procesamiento de la información y cómo incluimos esto del cognitivismo, ¿no? Esta corriente, como dice abajo y relata vinculado al proceso de la información, la importancia al proceso mental y al proceso de la información, esto que dice de el paralelismo que hace con las computadoras, ¿no? que todas las respuestas están en la mente del jugador y funcionamos como un ordenador. En mi caso particular, yo menciono que no creo que esto sea así, por eso yo siempre hablo de una hibridación en cuanto a los modelos y a las estrategias. Entonces nosotros podemos plantear estas determinadas actividades, como ustedes están viendo acá, con los dos modelos. En algunos momentos vamos a intervenir más y nuestra respuesta y nuestra fundamentación va a estar más activa dentro del plano consciente, y en algunos momentos vamos a tener que dejar que estos determinados juegos se emerjan y ya van a ser más importantes los condicionamientos, los constraints de esta actividad. En relación al juego, como decía anteriormente, el juego focaliza los aspectos tácticos, no es que desecha lo técnico, pero los aspectos tácticos son primordiales para llevar adelante el modelo a resolver, el modelo de juego. Y aunque la literatura dice que hay un montón de principios pedagógicos, nosotros nos vamos a basar en lo que Fernández y colaboradores resolvieron y que Praxedes también menciona, que son los más importantes dentro del modelo comprensivo. El primero, el de sampling, el principio de agrupamiento, los juegos modificados por representación, ¿no? Poder respetar la estructura táctica del deporte, en este caso el juego que se pretende enseñar, pero modificado y adaptado a las necesidades de los jugadores. Los juegos modificados por exageración, ¿no? Si nosotros queremos modificar algo del juego para que se reproduzca muchas veces el concepto, que puede ser táctico o también puede ser técnico y que nosotros queremos profundizar, y lo de la complejidad táctica creciente como un principio pedagógico de lo más importante, poder ir de lo más sencillo a lo más complejo para que los jugadores lo puedan integrar rápidamente. Esto tiene que ver mucho con respetar las experiencias previas de los jugadores y partirnos de este lugar de qué es lo que el jugador sabe y no indicar actividades que sean demasiado complejas y que luego vamos a tener que retroceder en el planteamiento de la actividad, o vamos a tener que modificar o constreñir determinadas partes para que el comportamiento salga, o vamos a tener que generar demasiadas pausas pedagógicas y nosotros explicando qué es lo que queremos. Esas tres cuestiones que presenté anteriormente, que se utilizan mucho dentro del modelo comprensivo. Resultado de este modelo comprensivo, uno es colocar al jugador siempre en situaciones donde tenga que tomar decisiones y tenga que resolver problemas. Entonces esto es lo más importante dentro del planteamiento del juego, que sea contextualizado y que el jugador pueda comprenderlo, como dice Almond, uno de los creadores del modelo comprensivo. Y comprender esto, cómo, cuándo y dónde, ¿sí? Donde el jugador va dando sentido a las acciones, planteándose el por qué hago. Esto que también hablamos anteriormente, el aprendizaje significativo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué está planteado este juego y en qué momento lo vamos a reproducir? Los autores, ¿sí? Originalmente dividieron este modelo en 6 fases, que vamos a mencionar ahora, que tiene que ver con el juego, cómo se presenta el juego, ¿sí? Cómo se adapta esto al espacio, a si hay porterías, o hay arcos o no hay arcos, al material, cómo está presentado, la cantidad de jugadores, si estamos en superioridad numérica, en inferioridad numérica, si estamos en igualdad numérica, si incorporamos un comodín y ese comodín está interior o está de manera exterior, si ese comodín genera una fluctuación para el equipo que esté en posesión o no en posesión de la pelota, eso todo es importante.
la apreciación del juego, que el jugador entienda, ¿sí?, las reglas de este juego, la conciencia táctica, que el jugador reflexione sobre esos principios tácticos que vamos a utilizar en el juego, por qué y para qué estamos haciendo este juego, la toma de decisiones, ¿sí?, qué elementos son preponderantes y relevantes durante el transcurso del juego, ¿no? Es decir, qué voy a hacer en el comportamiento táctico y cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a llevar a cabo, ¿no? En el caso del 2 contra 1 que hemos presentado como ejemplo, cómo nosotros podemos hacer para resolver ese comportamiento del 2 contra 1 y cómo lo vamos a hacer, es decir, si vamos a eliminar con un pase, si vamos a hacer una fijación y vamos a eliminar con una gambeta, si el jugador que está sin la posesión de la pelota va a hacer un desmarque de apoyo, un desmarque de ruptura, si va a hacer un contraanticipo, bueno, determinadas herramientas que el jugador tiene que conocer para que luego pueda tomar la decisión adecuada cuando se plantee la actividad. La ejecución de las habilidades, que va a demandar determinado contexto, y luego la realización que van a hacer en esa puesta en juego. Acá tenemos el planteamiento de una actividad, por ejemplo, un ejercicio en zona de inicio, de poder pasar de zona de iniciación a zona de progresión y luego a zona de finalización, generando una amplitud por las bandas, ¿no? Mostrando el ejercicio luego abajo que nos sirva de ejemplo y disparador, para poder adaptar esto que decían los autores y podíamos ir resolviendo, ¿no? El planteamiento del juego, que es lo que nosotros buscamos, en qué se basa este juego. Hay una zona de inicio, ahí que tenemos un arquero, y luego hay que atacar 2 porterías pequeñas para pasar de zona de inicio a zona de progresión, qué es lo que va a hacer el equipo rival, o qué es lo que se pretende del equipo rival. Cómo nosotros vamos a ir presentando estas actividades, qué es lo que nosotros buscamos, en este caso el ataque y amplitud por las bandas para poder generar esa salida, ubicar a los jugadores constantemente en estas situaciones, ¿no? Qué es lo que va a generar de que puedan conocer lo que tengo que hacer y cómo lo van a ejecutar, esto que decíamos anteriormente, por qué, cuándo, para qué, cómo lo voy a resolver. Luego plantear la actividad, llevarlos a estas situaciones para que puedan ir adaptando estas cuestiones a la situación de juego planteada. Todo basado en esto, que acá con el cursor voy a mostrar que es el jugador, ¿no? Esto que el modelo comprensivo, como decía en el inicio de la charla, pone el foco en el jugador, ¿no? Saca el foco del docente, lo ubica como un guía facilitador, pero la importancia está en el jugador. ¿Qué es lo que pasa con el jugador cuando planteamos una situación contextualizada, cuando lo ponemos dentro del juego, y cómo lo ayudamos nosotros a que tome decisiones o resuelva esa situación global, ¿no? Hay un modelo más simplificado que Mitchell toma, esto que decía anteriormente, estos modelos han servido de base y luego se han ido simplificando, complejizando, se han ido diversificando para otras cuestiones, ¿no? A medida que pasa el tema. Y Mitchell lo divide en 3 fases, lo simplifica y dice que, bueno, que lo importante es plantear una forma jugada, iniciar la sesión con un juego modificado, ya sea por representación o exageración, que permita ser consciente al jugador de lo que vamos a trabajar y de la importancia de los problemas tácticos y las soluciones que le vamos a dar. Luego hay una conciencia táctica, hay una reflexión entre el profesor, entrenador y el jugador sobre los problemas que han sido tratados, ¿no? Acá el docente plantea determinados interrogantes para que el jugador pueda ir reflexionando. En un momento, dentro del modelo fue importante también ubicar la relación profesor-alumno o entrenador-jugador, como también profesor-alumno o alumno-alumno, jugador-jugador, porque también es importante las reflexiones, las interrogaciones que puedan hacerse entre los mismos compañeros. Pero si nos basamos en la importancia de entrenador-jugador, acá no podemos dejar de lado que uno de los aspectos principales del modelo comprensivo es que el entrenador o el profesor debe conocer muy bien el deporte, el juego a desarrollar y qué es lo que quiere. En esto no podemos dejar pasar de lado esto, ¿no? Debe ser un experto
porque nuestras intervenciones, nuestras interrogaciones, nuestro planteamiento de las situaciones deben ser muy eficaces para poder conducir a los jugadores. Esto es algo que no me parece un dato menor y creo que me gustaría también utilizarlo como un tópico debate para cuando nos encontremos, ¿no? El expertise del entrenador en relación a qué es lo que él quiere, cómo plantea las situaciones y cuáles son las intervenciones puntuales de él para llegar a un buen puerto con los jugadores. Y el tercer punto, la ejecución técnica, que se propone una o varias actividades para que se vaya complejizando. Acá podemos utilizar el mismo juego o podemos ir resolviendo con distintas otras estrategias puntuales. Werner dice que se llega a la conclusión de que el enfoque comprensivo es el más acorde a la iniciación del juego, ¿sí? Porque adapta el juego real a las exigencias del mismo, y los autores dicen que al plantear situaciones jugadas, ¿sí? hay un gran placer de los jugadores, y a su vez, a medida que van resolviendo determinadas situaciones de juego, es decir, yo a medida que voy resolviendo situaciones, eso tiene un feedback y eso me da determinado placer y me empuja a que podamos ir mejorando y me guste el proceso y me ayuda a poder ir construyendo el aprendizaje. En relación al diseño de tarea, lo importante es ubicar al jugador en situaciones puntuales. Yo, como decía anteriormente, la división entre dinámicas intensivas y dinámicas extensivas. Acá las dos actividades animadas en cuanto a la posibilidad de la búsqueda de amplitud dentro de lo que nosotros llamamos nuestro modelo de juego, que es uno de los puntos más importantes. Cómo planteamos ese diseño de actividades y cómo el jugador se va amoldando a este modelo de juego de manera progresiva, ¿no? Nosotros, en el punto 1, ubicar al jugador en situaciones con niveles de dificultad óptima, ¿no? Para que resuelva esta situación. Nosotros, como decimos siempre, partir de las experiencias previas y que el planteamiento de la actividad sea la adecuada para lo que el jugador puede resolver, ¿no? Obviamente que si es una situación muy compleja va a haber una frustración porque no lo puede resolver y ya vamos a tener que utilizar otras estrategias. El jugador explorará las posibilidades de actuación y no hay una respuesta válida y única respuesta. Esto, como pasa en el conductismo, se hace esto por esto y hay una sola respuesta y un solo mecanismo de acción válido. En el modelo comprensivo, como el modelo dinámico, hay múltiples respuestas a lo que va a suceder. No se trabaja sobre repeticiones exactas, sino el planteamiento de la dosificación tendrá que tener una fluctuación en lo que es la variabilidad de la respuesta. Esto ya sería para otra charla un poco más extensa. La utilización de espacios reducidos o modificados para que surja lo que nosotros queremos o el comportamiento que nosotros queremos llevar a cabo. Por ejemplo, en esto, como decía anteriormente, nosotros consideramos dentro del proceso de Racing de Montevideo que el modelo de juego es el hábitat del jugador y nosotros tenemos que ir desarrollando las actividades para que el jugador comprenda el modelo de juego, se involucre, lo conozca, se afiance y lo esté vivenciando constantemente y sea de manera activa, ¿no? Y bueno, cómo son la correcta utilización de los feedback. En esta diapositiva, las variables de utilización dentro de la metodología global, ¿no? Es decir, nosotros podemos ir jugando con esto en relación a, por ejemplo, la cantidad de equipos que hay, si la actividad tiene o no tiene arqueros, el número total de jugadores, como decía anteriormente, si un equipo está en superioridad numérica, si ese equipo está en inferioridad numérica, qué es lo que sucede con eso, porque nosotros sabemos que modificando estas situaciones, como habla Paco Seirulo, situaciones simuladoras preferenciales, modificando determinadas acciones de la tarea, va a haber otros comportamientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de superioridad e igualdad o de inferioridad numérica, sabemos que no es lo mismo estar en superioridad numérica, hay determinados comportamientos, ya sea tácticos, determinados comportamientos técnicos, determinados comportamientos dentro de la estructura condicional y también de la estructura emotivo, volitivo, socioafectiva, ¿no? Los comodines, si están por dentro, están por fuera, el espacio,
si va a haber una polarización del espacio o no, la orientación, la utilización de subespacios que va dando determinadas indicaciones al jugador, lo que tiene que ver con el tiempo, esto también influye mucho sobre todo en la estructura condicional. Hay un estudio de Casamichani y Rampinini que lo explican bien. Si nosotros definimos el tiempo y explicamos a los jugadores, bueno, van a ser 3 bloques de 4 minutos por 2 de pausa, a no hacerlo y presentar la actividad y no explicar el tiempo, a poder modificar la actividad, por ejemplo, con una regla, decir, bueno, quien hace el gol gana, o último minuto. Son todas variaciones dentro del juego que van a ir generando determinados comportamientos. Hoy muy estudiados desde el plano condicional, que sabemos que la modificación de eso aumenta determinadas variables dentro del efecto condicional, o algunas otras las disminuye, pero que hoy también se están estudiando en el comportamiento táctico y técnico de los jugadores, por ejemplo, en acciones que nosotros puntualmente decimos, bueno, quien hace el gol gana, más allá del aumento de las variables a nivel condicional, también hay estudios que marcan que hay un gran número de fallas de nivel técnico, por ejemplo, muchos pases errados, mayor nivel de interceptaciones, lógicamente porque están condicionados por esta acción del entrenador, ¿no? Y la relación con el objeto, bueno, o si es oficial o no. Para ir terminando, como decíamos anteriormente, la importancia de los canales de comunicación, ¿no? Y la importancia de los feedback y en qué momento nosotros vamos a intervenir como entrenadores. Yo traje este estudio, este paper de Patterson y Lee, que me parecía importante y me parecía interesante también generar un debate sobre en qué momento nosotros vamos a intervenir, más allá de la presentación de la actividad, como decía anteriormente, y la explicación del juego y cuáles son los objetivos y dónde debemos focalizarnos, y la importancia de ubicar al jugador o no, porque quizás dentro de la pedagogía no lineal no es tan importante decir al jugador dónde tiene que mirar y tiene que resolver, y quizás en el modelo comprensivo es importante. Vamos a hablar un poco de los feedback, ¿no? ¿En qué momento podemos intervenir? Y los autores presentan 5 tipos de feedbacks importantes que nos podemos asociar dentro del modelo comprensivo, ¿no? El primero, el feedback resumido, que es la presentación de la corrección entre bloque y serie, lo que yo llamo pausa pedagógica. Por ejemplo, en un bloque, en 4 bloques de 5 minutos, poder definir en qué momento vamos a utilizar una pausa fisiológica para que el jugador se recupere de manera condicional o cognitiva, y en qué momento vamos a utilizar una pausa pedagógica. Es decir, en esta pausa intervenimos y generamos este tipo de planteamientos. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no hicimos esto otro? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para resolver esto? ¿No? Poder poner al jugador a reflexionar y poner al jugador a que pueda ser parte de este proceso, y quizás luego poder intervenir nosotros en algunas cuestiones si no está sucediendo. Si lo que buscamos en esto es este comportamiento puntual, y luego ver en el bloque siguiente si se reproduce o no. Este feedback puede producirse de manera visual o verbal, como decía anteriormente, de manera verbal, o poder explicar de manera visual, ya sea en una pizarra o utilización de los medios audiovisuales, mostrar algo que queremos del comportamiento, ¿sí? También puede darse al final de la actividad o al final del ejercicio, es decir, si dividimos la sesión en 3, puede ser cuando termina la sesión, el bloque 1, y se presenta un juego global, en la finalización de ese juego poder recapitular lo que sucedió, poder preguntar, poder generar si entonces sucede esto, podríamos hacer lo otro, y luego en el bloque 2 ver si es efectivo esas correcciones, y luego para el bloque 3 también encadenar ese tipo de situaciones. Y finalizar, como dice anteriormente, en el tercer ítem, la actividad con este feedback y tener una devolución de lo que está o de lo que sucedió, ¿no? Cuando habla de amplitud del feedback, hay una cuestión de presentar este feedback cuando el jugador sale de los márgenes establecidos y permitidos para el error, es decir, si no se está dando el comportamiento, poder hacer foco en alguna cuestión puntual, puede ser también en la parte técnica, o en la parte táctica para que se reproduzca esta situación, o un feedback
que genere una cuestión más dentro de los márgenes de la tolerancia positiva, remarcar si se está haciendo bien esta cuestión o hacer foco a esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso 2 contra 1 con la banda, si no se está dando esto, poder intervenir dentro de la sesión puntualmente con algunos tips puntuales para que se dé ese 2 contra 1, ya sea de un aspecto táctico, por ejemplo, el desmarque, indicarle al jugador generar más desmarque de apoyo y de ruptura, alejate, separate de la marca, como también el jugador que viene con la posesión de la pelota, conducí, fijá, o en la parte anterior, en el segundo bloque, poder esta cuestión del refuerzo positivo, ¿no? El bien, ¿no? lo que está sucediendo. En el punto de la reducción de los feedback, lo que va sucediendo es van disminuyendo los feedbacks externos a medida que van aumentando las repeticiones de los ejercicios. Esto se puede planificar, por ejemplo, como hacía anteriormente, si generamos 4 bloques de 5 minutos, podemos decir, bueno, el bloque 1 vamos a generar, va a ser un bloque con mucho ida y vuelta, con mucho feedback. En el bloque 2 ya voy a intervenir puntualmente en la pausa, ya en el bloque 3 y bloque 4 voy a ir disminuyendo y voy utilizando la estrategia de que mis intervenciones sean más puntuales y ver lo que va sucediendo. En el 4, que es estimado por el jugador realiza una acción y puede identificar ese error, o el entrenador utiliza esto, ¿no? De ponerle al jugador, mira, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué no hiciste esto otro? ¿O cómo podríamos resolver esta situación? Y luego el último, regulado por el jugador, que el jugador es quien viene y analiza y necesita ese ida y vuelta con el entrenador y lo va solicitando, ¿no? Yo creo que este último ítem es para un nivel mucho más avanzado, porque también podríamos indagar y decir, bueno, quizás el jugador no está identificando eso, ¿no? Y quizás no tiene la capacidad para presentar el feedback de esta manera y poder ir y preguntar al entrenador qué es lo que está sucediendo. Pero muchas veces también sucede este tipo de acciones. Algunas semejanzas y diferencias en TGFU, el modelo comprensivo, y la pedagogía no lineal, porque también hay muchísimas semejanzas y podemos ubicarnos, y pongo esta diapositiva para generar disparadores también a los compañeros. La semejanza es que el protagonista es el jugador, ambos se centran en esto, el docente queda en un plano como guía y facilitador. El juego es el que enseña, se parte de situaciones jugadas, situaciones contextualizadas. Las tareas se basan en juegos modificados y situaciones reales al juego real. Y el diseño de los juegos se basa en la modificación de los elementos que ya fuimos viendo anteriormente, cómo presentar estas actividades y condicionar la tarea para que el jugador explore y pueda resolver las situaciones de juego. Dentro de las diferencias, el modelo comprensivo, lo vamos a poner acá, emerge de una perspectiva educativa. La pedagogía no lineal emerge del complejo de las ciencias del deporte. Uno se sitúa dentro del enfoque constructivista, el otro se sitúa dentro del enfoque ecológico y de la teoría de los sistemas dinámicos. Uno utiliza el aprendizaje explícito, como explicamos en el transcurso de la charla, y el otro en el aprendizaje implícito. Uno utiliza el cuestionamiento, una participación muy activa por parte del entrenador, constantemente la recapitulación por parte del entrenador, decir, bueno, ¿qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Y la reflexión por parte del jugador. El otro utiliza el cuestionamiento desde otro lugar, ¿sí? Y entre la fase de percepción entre la fase de percepción y acción, el jugador desarrolla procesos cognitivos de toma de decisiones, ¿no? Podríamos centrarnos en esto que decía anteriormente, traigo a colación Malo, cuando hablaba del pensamiento táctico, que hay una fase de percepción, decisión y ejecución, ¿no? Pone en esta cuestión de la decisión de lo que va a suceder y la importancia de esta cuestión de los procesos cognitivos y la toma de decisión, en diferencia a esto que plantea, ¿no? la teoría del sistema dinámico, de que el comportamiento táctico surge del binomio de percepción y acción, ¿no? que por lo menos en mi cuestión puntual estoy tan de acuerdo y comparto con esa cuestión.
Esto es una propuesta del modelo comprensivo, también conocido como TGFU, seguramente, pero me gusta la traducción en español. Realmente por el tiempo quizás podríamos haber desarrollado mucho más algunos aspectos más profundos, pero bueno, la idea era poder generar un disparador desde aspectos teóricos que fuimos llevando también con algunas demostraciones prácticas y basarnos en esta cuestión de este modelo como uno de los modelos de enseñanza y aprendizaje. Yo agradecerles, esperarlos luego para cuando tengamos el encuentro y poder debatir algunas cuestiones de este modelo comprensivo, de dónde entra el entrenamiento y el modelo conceptual, que nosotros, por ejemplo, en nuestra institución estamos llevando adelante el concepto dentro del contexto y cómo lo vamos usando dentro de esto que yo digo de la estrategia híbrida, ¿no? Utilizar los dos modelos y poder ayudar a los jugadores a que vayan desarrollando. Agradecerles nuevamente y bueno, esperar que podamos encontrarnos y poder debatir de estas cuestiones y debatir desde el respeto y desde la construcción, que creo que es el objetivo de este grupo, y finalizando con una charla que siempre digo que sin datos solo eres otra persona más dando su opinión, y creo que en el fútbol de hoy nos toca lidiar con mucha gente que solamente da opinión, y creo que si estamos acá es para poder fundamentar y sostener con datos lo que estamos haciendo, o por lo menos empezar a transitar este camino. Muchísimas gracias a todos y bueno, espero vernos pronto.